Clase 9 de Epistemología de la Salud. Pierre Bourdieu, los conceptos de campo, habitus y capital. Bourdieu es un sociólogo con influencias marxistas. Comprende a la sociedad como un conjunto heterogéneo donde existen campos diferenciados. Estos campos, donde se mueven los agentes, pueden ser escenarios donde se establecen relaciones que van desde la dominación hasta la resistencia. El mundo social de Bourdieu está conformado por una tríada donde existen, por un lado, los campos sociales, los hábitus de los agentes y los distintos tipos de capital. En el mundo social de Bourdieu, el campo es el concepto más global, donde los agentes luchan y donde se desarrollan sistemas de posiciones. Bourdieu entiende los campos como escenarios de competencias y conflictos entre los agentes en torno a distintas clases de capitales. Para Bourdieu, los campos son las configuraciones de clases o relaciones sociales donde los grupos se unen y se relacionan. Un campo agrupa a una cantidad de agentes con estilos de vida similar, es decir, que tienen ciertas disposiciones u hábitus, que comparten y que los organizan dentro del campo. Los campos pueden ser académico, religioso, literario y científico. Para Bourdieu, el campo científico, al igual que otros campos, es un campo de fuerzas dotado de una estructura, así como un campo de luchas para conservar o transformar ese campo de fuerzas. Reflexiona sobre la epistemología y plantea que la epistemología, como disciplina, está constantemente amenazada de no ser más que una forma de discurso justificativo de la ciencia, es decir, una posición en el campo científico, o como él dice, una variante falsamente neutralizada del discurso dominante de la ciencia sobre sí mismo. Tiene otras reflexiones sobre la ciencia, considera válidos los aportes de Thomas Kuhn y señala que la principal contribución que hace Kuhn es haber mostrado que el desarrollo de la ciencia no es un proceso continuo. Los hábitus son actitudes adquiridas, duraderas y transferibles que generan acciones, percepciones, sentimientos y pensamientos en los agentes de una cierta forma que escapa a su propia conciencia. Estos hábitus son incorporados en la persona desde la infancia en el proceso de socialización de manera disciplinar. Es la interiorización de la exterioridad. El hábitus representa un principio unificador que da cuenta de una posición o de un estilo de vida en un conjunto de personas. Entonces, si el campo es el marco, el hábitus es el efecto del marco que se interioriza y se incorpora al cuerpo de la gente.
El hábitus de los agentes es un aprendizaje en el espacio del campo. Bourdieu también sobre esto dice que el hábitus no es un destino final. Este aprendizaje social que ocurre en el curso de la vida, las características de ese hábitus y el nivel de competencia del sujeto depende de varios factores, como por ejemplo, dónde creció y de las distintas formas que tiene una persona de asimilar, dar sentido y valor a los hechos. Uno no puede tener el hábitus de un matemático sin ser matemático, como tampoco se puede tener el hábitus de un enfermero sin ser enfermero. Por último, el concepto de capital. El capital es un recurso para posicionarse en el mundo que permite al actor social ubicarse en un plano de jerarquías y posiciones de menor desigualdad con respecto a personas más próximas en la escala social. Representa un poder sobre el campo en un momento dado. El capital para Bourdieu no hace referencia a lo estrictamente económico como lo es en Marx. Eso para él representa un reduccionismo. En su visión social, el capital es una especie de poder. Más definiciones sobre el capital. Como vemos, el capital puede ser heredado y adquirido, y aparecen en los agentes principios de diferenciación que van a definir sus posturas políticas, gustos, deseos, preferencias de consumo. Para Bourdieu hay distintos tipos de capital. Existe el capital económico, el capital social, el capital cultural y el capital simbólico. El capital puede ser económico y en este caso representa recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una determinada necesidad. El capital cultural puede ser objetivado o bien puede ser incorporado. El capital social lo conforman las redes de contactos durables que permiten que los agentes escalen posiciones más convenientes en el espacio social. Lo constituyen entonces el conjunto de relaciones sociales, contactos, conocidos, amigos, parientes. En ciencia se puede tener un determinado capital cultural incorporado. Ahora, existir científicamente es generar entre los científicos un aporte distinto. Ese aporte distinto entre los colegas que se reconoce en términos de originalidad, por ejemplo, representa un capital simbólico. Un ejemplo de campo es el campo académico. El campo académico está conformado por investigadores, profesores,
estudiantes y las universidades y los institutos de investigación son los que distribuyen este bien. El capital cultural puede ser adquirido por los estudiantes y se obtiene a través de certificaciones y títulos. El diploma es una certificación del Estado del capital cultural de una persona. El capital cultural puede transformarse en capital simbólico cuando se produce el reconocimiento entre los pares, por ejemplo, entre estudiantes. Entonces, ese estudiante asciende en el terreno del reconocimiento. Por ello, es capital cultural que se transforma en capital simbólico. Bueno, damos por terminada la clase 9 sobre epistemología de la salud. Hasta la próxima.